Oremos y pidámosle al Señor que Él hoy nos conceda sabiduría, revelación e iluminación y podamos ser hoy juntamente entendidos con todos los santos sobre el amor del Señor y su propósito eterno. Padre, gracias. Señor, por este tiempo que has propiciado para que tu iglesia pueda crecer, para que tu iglesia pueda desarrollarse y ser entendida en la verdad eterna de las escrituras que revelan es a tu Hijo Jesucristo. Oramos, Señor, que puedas concedernos un espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, Señor, y podamos ser plenamente capaces con todos los santos de comprender cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad y de tu amor que excede todo conocimiento. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Durante este mes o estos 2 meses vamos a estar hablando a nivel general como congregación sobre el arrepentimiento, que en las escrituras aparece esta palabra como metanoia. Y es lo que vamos a empezar a entender y a conocer a partir de hoy, y vamos a estar desarrollando durante estos 2 meses justamente para poder ser entendidos en esta realidad. Y es que esta palabra metanoia se traduce al español, ya nosotros la encontramos en la Biblia como arrepentimiento, ¿sí? Y este arrepentimiento es un llamado constante en todas las escrituras, desde el Antiguo Testamento, con los reyes, con los profetas, es un llamado a las escrituras de poder arrepentirnos. Entonces, es algo que siempre ha estado. El problema es que nosotros lo hemos reducido a un sentimiento como de remordimiento, ¿sí? Como que bastara únicamente lamentarnos por lo que hicimos mal y esa sensación de dolor. Y a eso nosotros le llamamos arrepentimiento. O sea, ¿por qué pensamos que una persona se arrepintió de algo que hizo? Es que si usted lo hubiera visto cómo lloraba, es que si usted hubiera visto cómo hablaba y cómo se expresaba, y reducimos arrepentimiento a una sensación de culpa, a un sentimiento de culpabilidad por un hecho malo. Pero metanoia, arrepentimiento, es un acto más profundo que lleva a una realidad de transformación. Nos lleva justamente a dejar por completo una mentalidad y un estilo de vida para volvernos entero y completamente a Dios. Amados, todo pensamiento que surge en nuestra mente va progresivamente a generar una idea en nosotros. Cada idea que se establece en nuestra mente es a generar una mentalidad, una forma de pensamiento, y cada forma de pensamiento y estructura mental va a ejercer gobierno sobre cómo nosotros vemos la vida, sobre cómo nos movemos en ella. Toda estructura mental va a definir una cosmovisión, una forma de interpretar el mundo que nos rodea. Por esto es que el arrepentimiento no se reduce a un sentimiento de culpa, no se reduce a un momento de sufrir las consecuencias de lo malo que hicimos, sino realmente nos lleva a una transformación que cambia nuestra mentalidad, que cambia nuestro estilo de vida y nos devuelve a la honra y a la fidelidad a Dios. En el Antiguo Testamento, el verbo que se utiliza para arrepentimiento es shuv, S-H-U-V, para los que apuntan y para los que se lo graban en la mente. Shuv es el verbo que se utiliza
para arrepentimiento en el Antiguo Testamento, que la palabra que usualmente encontramos nosotros es convertíos. Cada vez que usted en el Antiguo Testamento encuentra convertíos, es este shuv, que justamente tiene que ver con el arrepentimiento. Y ahora, este shuv lo que significa es volver, regresar, retornar, ¿sí? No se trata nada más de un gesto superficial, sino de un cambio radical en nuestra dirección, en nuestra forma de vida. Usualmente los profetas lo usaban inspirados por Dios cuando Israel se volvía a los ídolos, cuando Israel era medianamente conquistada por una nación y ya empezaban a adoptar sus creencias, ya empezaban a adoptar sus asuntos culturales, empezaban a dar culto a sus ídolos, y es entonces donde aparecían los profetas y predicaban esta realidad de convertidos, volveos completamente a Dios con todo el corazón. Es abandonar una forma de vida, abandonar una dirección y regresar plenamente al pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces, amados, este asunto de convertirse el shuv, hablaba de ese cambio radical, regresar a Dios, el arrepentimiento no como una apariencia externa, sino el retorno genuino del corazón al Dios del pacto. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra, como les mencionaba, aparece en español ya como arrepentimiento y en el griego como metanoia. Y esta palabra metanoia lo que significa es cambio de mente, adoptar una nueva manera de pensar, vivir bajo una nueva perspectiva. Y justamente esta nueva óptica y perspectiva era la cosmovisión del reino. El mensaje inicial de Juan el Bautista y de Jesús fue arrepentiros. Metanoia, cambien su forma de pensar, cambien su forma de ver, cambien su forma de interpretar lo que sucede a su alrededor. Y este cambio de mentalidad es a causa del reino de Dios. Es para poder ver desde otra panorámica, desde otra perspectiva. El arrepentimiento, entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no es un asunto nada más de remordimiento estéril, de ay sí, por mi culpa y por mi gran culpa. No es de ese asunto, sino es un retorno genuino a Dios. No es nada más una apariencia externa, sino una obra interna que realmente vuelve nuestro ser y nuestro corazón a Dios, cambiando por completo la mentalidad que nos llevó a esa condición de error, a esa condición de pecado. Entonces, amados, es usual que nosotros pensemos y creamos que una persona está arrepentida cuando llora, cuando hay lágrimas o hasta cuando se humilla para recibir el perdón. Nosotros decimos, uy, no, sí, hoy sí de veras está arrepentido. Pero cuando recibe el perdón, nosotros vemos su misma actitud, nosotros vemos su misma mentalidad y realmente lo que hubo en ese momento de llanto, de lloro y de emocionalismo fue nada más un asunto de resentimiento, fue nada más un asunto emocional de remordimiento, que nada tiene que ver con la metanoia, con el shuv del que las escrituras nos relatan. Únicamente es una expresión
externa de que realmente la persona entendió que lo que hizo estuvo mal, que lo que hizo no fue lo correcto. Y el problema es que después de haber recibido el perdón, su estructura mental sigue siendo la misma. Y tarde o temprano, esa misma forma de pensamiento lo va a llevar a cometer el mismo error u otros más grandes. Porque el problema no es que no tenga conciencia de que hizo mal. El problema es que no hubo nada que cambiara la posibilidad de que eso se volviera a repetir. Por eso en las escrituras el arrepentimiento no es un sentimiento vacío, estéril, sino es un cambio de dirección, es un volvernos completamente a Dios y un cambio completo y pleno de mentalidad. Amén. Muy bien. Entonces vamos a avanzar en este asunto. Vamos a entender el arrepentimiento como volvernos a Dios. Acompáñenme a leer Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Acá vamos a encontrar esta instrucción. Joel capítulo 2, versos 12 y 13. Dicen las escrituras: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces vea, Joel acá usa para convertiros el shuv, arrepentirse, volverse completamente a Dios, retornar plenamente a Dios. Y es que en el Antiguo Testamento este verbo shuv siempre se limitó a un movimiento físico, ¿sí? Un acto espiritual que lo regresaba al pacto con Dios. Entonces, arrepentirse siempre fue dar la espalda al pecado y volverse con todo el corazón a Dios. Pero en estos versos que leímos, vemos a Joel que busca sustituir una práctica de ritualismo externo por una realidad interna, por algo superior. Cuando nosotros leemos ese versículo 2, Joel dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, veamos esto para comprender esa realidad de rasgar el corazón y no los vestidos. Vamos a analizar brevemente esta práctica de rasgar los vestidos. Y es que en esta práctica, Israel, en medio de la idolatría, en medio de la injusticia y siendo constantemente llamado por Dios al shuv, a volver, a regresar a Dios, en ese asunto de arrepentimiento como un asunto no solamente individual, sino colectivo, porque no era problema de una persona, sino era problema de una nación completa. Entonces, el pueblo, cuando Dios los llamaba a regresar, a arrepentirse, a convertirse y volverse al Dios del pacto, buscaba justamente un dejar por completo el camino y la dirección que estaban tomando para restaurar su comunión y su relación con el Dios del pacto. Entonces, en la cultura hebrea, rasgar la ropa era un gesto externo que denotaba
duelo, indignación o arrepentimiento. Entonces, cuando alguien estaba atravesando un tiempo de duelo, la forma de expresar ese sentimiento de dolor era rasgarse la ropa, literalmente romperse la ropa, y expresaba ese sentimiento de dolor. Cuando estaban sufriendo algún asunto de indignación, algo que no resultó como debía, entonces también usaban este ritual de rasgarse la ropa para expresar que había un asunto de injusticia, y también como arrepentimiento, para expresar que ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho o por algo que habían hecho. Cuando Dios los llamaba a retornar, volveos a mí, convertidos, dejad a los ídolos y volveos al Dios del pacto. Ese hecho de rasgarse la ropa era una expresión externa de un arrepentimiento. Entonces, esto nosotros lo podemos cotejar en todo el Antiguo Testamento. Vemos a profetas, vemos a reyes, vemos a sacerdotes, vemos a Moisés mismo rasgando en algún momento sus vestiduras por una de estas tres razones: un asunto de duelo, un asunto de indignación y un asunto de arrepentimiento. Entonces, al rasgar sus vestiduras, la persona manifestaba públicamente su dolor y su humillación. Era ese signo visible que la comunidad podía reconocer como una expresión de quebranto. Ahora, este gesto externo ofrecía una credibilidad religiosa y social, porque era lo que la ley demandaba, era lo que culturalmente se hacía. Entonces, cuando una persona veía a otra rasgar sus vestiduras, no le quedaba duda de que realmente estaba atravesando y expresando una de estas tres ideas: dolor, indignación o arrepentimiento. Mostraba la gravedad que la persona estaba viviendo y cómo ella la reconocía, ¿sí? Sin embargo, no aseguraba un cambio interior. Podía convertirse nada más en un acto ritual y performativo, solo para que se cumpliera religiosamente y socialmente un acto litúrgico o un ritual externo, y que manifestaba esa realidad. Es como cuando nosotros le llamamos ahora a alguien: esas son lágrimas de cocodrilo. ¿Qué queremos decir con eso? No le creo nada. Esas lágrimas a mí no me engañan. Entonces, este era el problema que se tenía con rasgar las vestiduras, que cumplían un rito, eran parte de una ceremonia, exponían públicamente de que estaban atravesando uno de esos asuntos, pero nada garantizaba que fuera un acto que se estaba haciendo desde una realidad que estaba pasando interiormente. Nada garantizaba ese asunto. Es entonces donde Joel, inspirado por el Espíritu Santo, lleva este asunto de rasgarse las ropas a rasgar el corazón. Llevó, inspirado por el Espíritu Santo, un acto externo, visible, pero que podía ser fraudulento, a una expresión interna, completa y plena, que sí expresaba una realidad interior. Joel estaba llevando un asunto externo, superficial, cultural, místico, religioso, que era desgarrarse la ropa como todo un espectáculo, pero que nunca fue capaz de cambiar la dirección del pueblo a una realidad en el corazón. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Entonces, Joel lleva el arrepentimiento
a un nivel superior, a un nivel que ya no estaba limitado a asuntos externos, que ya no estaba determinado por apariencias externas, religiosas y culturales, sino a una realidad interna que trascendía un asunto nada más de mentira o de espectáculo, sino era un asunto trascendental en el espíritu. Y esto, Cristo mismo testifica cómo esto había llegado a un punto en el que el Padre ya no estaba complacido con las ofrendas y los sacrificios, porque Israel había tomado todos esos rituales ya como un asunto normal, cotidiano. O sea, ya no importa lo que haga yo durante mi vida, si al final yo me voy a acercar con el sacerdote y le voy a llevar mi ofrenda y se va a quemar y el Señor va a perdonar mis pecados. Israel hizo de las demandas de Dios un ritualismo cualquiera. Y este fue el enojo de Jesús en el templo de Salomón. ¿Se recuerdan cuando Jesús llega y tira todas las cosas, ¿sí? Y empieza de cierta forma enojado a desbaratar todo el mercado? ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Ustedes convirtieron la casa del Padre en cueva de ladrones, porque ya se había convertido en una forma económica, en un sistema financiero, en la comunión y la relación con Dios. Entonces, ya no era un asunto de que, bueno, yo que me dedico pues a la ganadería, voy a ver cuál es el corderito apropiado, voy a ver cuál es el que realmente cumple todas las especificaciones, sino que ahora ya iba al mercado, compraba, ofrecía y podía seguir su vida normal. Y ese fue el fastidio de Jesús, que habían convertido de la ley y de la forma en la que Dios les permitió que sus pecados fueran cubiertos y perdonados, un negocio. Y convirtieron en ese momento la casa de Dios, que sí la presencia de Dios habitaba en el templo, en cueva de ladrones. Entonces, Cristo expresa esa indignación. Hebreos capítulo 10, acompáñenme a leer, por favor. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer juntos el versículo del 5 al 7. Hebreos 10, del 5 al 7. Dicen las escrituras, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como está en el rollo del libro, está escrito de mí. Esta es la realidad de Cristo, expresando la realidad de su encarnación. Por eso dice, entrando en el mundo, apareciendo en el tiempo cronológico, metiéndose en la historia del ser humano, establece sacrificios y ofrendas. Ya no quisiste. Los holocaustos que antes tú mismo habías determinado para que el pueblo pudiera tener una relación contigo y tú te apiadaras por sus pecados, ya no te fueron suficientes, ya no te satisfacían, porque el pueblo se había convertido el arrepentimiento en un acto religioso, en nuestras palabras, en lágrimas de cocodrilo. Lo habían pasado todo a nada más un asunto externo para poder cumplir nada más la ley de Dios. Entonces aparece el Hijo Eterno para ofrecer para siempre un sacrificio en el que nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, amados,
Regresar el corazón significa un cambio interior, un sub auténtico que transforma la vida y restaura nuestra comunión con Dios. Rasgar las ropas fue un asunto extrínseco de afuera que puede engañar a cualquier persona, pero rasgar el corazón es tener realmente un volver a Dios por un cambio intrínseco que implica volverse a Dios con todo el corazón, un abandono pleno del pecado y la restitución de nuestra comunión con Dios como resultado del cambio de nuestra mentalidad. No es un remordimiento como un sentido aislado, sino es una conversión efectiva. Ya Dios no está buscando que nosotros lloremos por todas las esquinas porque fallamos, porque pecamos, porque nos equivocamos. Está determinado en Cristo en hacer una obra, es que transforme nuestra forma de vida, que realmente nos vuelva del pecado a Él, que realmente cambie nuestra estructura mental para que ese pensamiento que nos llevó continuamente a hacer el mal pueda ser cambiado, quitado por una verdad y un pensamiento de bien, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Sustituir esa forma y pensamiento que me llevó a alejarme de Él. Sustituir ese pensamiento que me llevó a vivir una vida metida en el sistema y alejado de la voluntad de Dios para volver completamente a Él. Rasgar nuestros vestidos, venir y llorar porque nos equivocamos. Eso puede ser un asunto muy sensorial, que no digo que está mal, porque cuando realmente Cristo está siendo formado en nosotros, nuestros sentimientos son conmovidos, pero en esa conmoción de los sentimientos, nuestra voluntad es plenamente doblegada a la voluntad de Dios. No es nada más un asunto sensorial y sentimental, sino que mientras mis sentimientos están por mi culpa y por mi gran culpa, mi voluntad está siendo sometida a la voluntad plena del Padre. Y es entonces donde realmente ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios. Este es el verdadero shu. Este es la verdadera metanoia. Y amados, todo esto es tan trascendental porque los rituales externos pueden volverse máscaras, una cortina de humo que tape las verdaderas intenciones. Este es el problema de esos asuntos externos. Por eso Joel, inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado a rasgar el corazón. Y hace este llamado apelando al carácter inmutable de Dios. En el versículo 13, él lo que está citando es Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 34 y versículo 6, que nos recuerda justamente que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Por eso el volvernos a Dios, el rasgar el corazón y que se vuelva una experiencia real en el espíritu, en el que abandonamos nuestro estilo y forma de vida para adoptar la vida del reino de Dios, amados, está fundamentado en el carácter inmutable de Dios, que es misericordioso, que es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese volvernos a Dios está fundamentado en ese carácter inmutable de Dios que nos garantiza que cuando realmente nos volvemos plena y completamente a Él, Él es bueno para perdonarnos.
Él lo ha hecho completamente en Cristo. Por eso, amados, hoy Dios no busca ritualismos vacíos, sino corazones transformados que vivan completamente para Él. Tenemos que transicionar y pasar de todos los rituales que podamos habernos inventado nosotros ahora. Yo ya no vi nunca a nadie rasgándose la ropa, pero he visto mucha gente llorando, levantando la mano, sí acepto, pero nunca cambiando su forma de vida. Entonces, se convirtió para nosotros ese llanto, el levantar la mano y pasar al frente, en el ritual que religiosamente nos dice, ¡ala, qué especial! Se rindió al Señor, entregó su vida al Señor, pero que realmente no sabemos si en el interior hubo que rasgar el corazón, sinceramente. Ahora, digo que está mal y que no hay que hacerlo. No, pero esa parte extrínseca nunca va a ser garantía de lo que realmente está pasando en el interior. Por eso debemos trascender de rituales, de sombras vacías a la esencia, vida y plenitud de Cristo. Amén. Veamos entonces ahora el arrepentimiento como un cambio de mentalidad. Ya vimos que es un volvernos a Dios. Veamos en el Antiguo Testamento y que claro, sigue vigente para nosotros. Y veamos este arrepentimiento como un cambio de mentalidad expresado en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Hechos capítulo 3 y verso 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Veamos que Pedro utiliza la palabra acá, arrepentíos, la metanoia, que esta palabra metanoia es una palabra compuesta. Está compuesta por dos palabras. La primera palabra es meta, que tiene que ver con cambio. Tiene que ver, su traducción es más allá. Y el nous que tiene que ver con la mente, el entendimiento. Entonces, la metanoia, es el nous mente. Literalmente lo que significa es cambio de mente, cambio de mentalidad. No es sentir dolor por el pecado, sino adoptar una nueva manera de pensar y que me va a llevar a una expresión de vida conforme al reino de Dios. Y Pedro utiliza en este versículo la metanoia, pero también el convertíos, el volver, el regresar. Pedro une la metanoia con el shuv como una sola expresión. Dejar el camino equivocado y regresar al Señor. Y lo glorioso de ese resultado, de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestra forma de pensamiento y estructura mental, volviéndonos completamente a Dios, es que Pedro establece que en esa realidad nuestros pecados son plenamente borrados, quitados, y recibimos de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amados, los rituales externos no borran el pecado. Los rituales externos, el remordimiento y el sentido de culpa no borra el pecado. Pero el cambio de mentalidad, el volvernos a Dios, hace efectivo en nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz, el abandono pleno del pecado para rendirnos a la voluntad de Dios y el cambio pleno de nuestra mentalidad adámica y de pecado sustituida por la mente de Cristo. Esto garantiza que nuestros pecados han sido
borrados, que la obra de Cristo ha sido efectiva en nosotros y que podemos disfrutar de su presencia, tiempos de refrigerio. Aleluya. Estas dos cosas son gloriosas porque podemos participar de ellos. ¿Sabe? Ese tiempo de refrigerio significa justamente respiro, alivio, frescura, renovación. O sea, ese tiempo de refrigerio, haga de cuenta que es como cuando usted tiene o tenía una situación que le estaba robando y quitando su estabilidad emocional, que lo estaba llevando a tener noches sin dormir y por fin se soluciona. Y usted se sienta en su cama y dice, ¡guau! Al fin. Estos son los tiempos de refrigerio que recibimos de Él. Y cuando hablamos de tiempos, no hablamos de asuntos cronológicos en los que por momentitos vamos a tener paz, sino hablamos del tiempo kairótico de Dios en el que somos metidos en Cristo, en donde todos los días de nuestra vida disfrutamos de su presencia, alivio, paz, frescura, renovación. Podemos descansar plenamente en Él, porque nos hemos vuelto del pecado y de nuestra vana manera de vivir y de nuestra mentalidad adámica completamente a Cristo, vueltos plenamente a Él. Hemos cambiado nuestra dirección de vida, hemos vuelto nuestro corazón solo a Él y nuestra voluntad solo a Él, cambiando nuestra mentalidad pasada de viejo hombre y siendo ahora los pensamientos de Cristo gobernando todo lo que nosotros somos. Por eso el apóstol Pablo expresaba que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque esa expresión de justicia, de paz y de gozo es porque hemos entrado en un tiempo kairótico de Dios, de refrigerio para nosotros. Gloria al Señor por eso. Entonces, amados, el contraste entre los asuntos externos, así como vemos en Joel 2, del 12 al 13, confronta también las prácticas rituales que nosotros podamos exponer ahora. Deja a un lado el gesto externo que solo muestra dolor, pero no garantiza un cambio interior. Rasgar las ropas a una realidad gloriosa, de rasgar el corazón, de cambiar la mente. Y esto es lo que Dios está buscando. Pedro insiste en que el arrepentimiento debe ser genuino, interior y transformador. Amados, arrepentimiento no es llorar por sentirme culpable por el pecado. Judas lloró, pero no cambió su estilo de vida. Optó por matarse. Pedro lloró por su pecado, pero él sí tuvo transformación. Un gesto externo jamás garantiza el cambio transformador en nuestro interior como resultado de rasgar nuestro corazón y que haya un cambio pleno de mente. Arrepentirse significa rendir cada área de nuestra vida a Dios, cambiar la manera de pensar y vivir enteramente para su voluntad. Entonces, el arrepentimiento, en lo que leímos en Hechos capítulo 3 y versículo 19, es completamente volverse a Dios, dejar atrás el pecado y regresar a la comunión con Él. Es una nueva mentalidad, es vivir bajo la perspectiva del reino, donde Cristo no es el primer lugar ni el centro, Él es el todo en todos y en todo. Y el resultado de esa gloriosa transformación es
la certeza de que nuestros pecados han sido borrados y que podemos disfrutar de ese tiempo cairótico de refrigerio del Señor y donde nuestra paz con Él ha sido restaurada y restituida. Ahora, arrepentimiento tampoco es un esfuerzo humano, es un don de Dios. Dígale que está la para arrepentimiento, no es esfuerzo humano, es recibir el don de Dios. Veamos que cuando leemos en las Escrituras este asunto de arrepentirnos y convertirnos, no es una sugerencia, es una orden. Esto es lo que hay que hacer. No es, miren, consideren, arrepiéntanse y conviértanse. Deberían de hacer esto. No es una sugerencia de lo que deberíamos. Es lo que debemos. Arrepentidos y convertidos. Es una demanda plena del reino de Dios. Arrepentirnos y convertirnos. Entonces, arrepentirnos es algo que debemos hacer no solo una vez, sino es una renuncia voluntaria constante. Es una renuncia y una doblegación de mi voluntad de todos los días, de pasar de mis estructuras mentales, resultados de religión, resultados de cultura, resultados de humanismo, resultados de hedonismo y de ideologías seculares, para que el gobierno del Señor esté ejerciendo todo dominio sobre mí. Entonces, este es un mandato en esta realidad del nuevo pacto, arrepentirnos y convertirnos, pero ese mandato se ejerce en plenitud cuando recibimos ese llamado por gracia que viene en una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Veamos lo que dice Hechos capítulo 11 y verso 18. Hechos capítulo 11 y verso 18, porque si usted me dice, pero ¿cómo es que podemos entonces tener garantía que esto sucedió realmente en nosotros? Es que no es un esfuerzo humano, sino es la dádiva y el regalo de Dios. Hechos capítulo 11, y vamos a leer el versículo 18. Déjeme regresar a Hechos porque estoy en Hebreos. Dije yo, de veras esto no tiene nada que ver. Hechos, les dije capítulo 11 y versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. A los gentiles ha dado Dios metanoia, esta dádiva, este don como regalo de Dios de arrepentirnos. Amados, esto no es cuestión nuestra, esto no proviene de nosotros. ¿Sabe? En este pasaje, que yo lo invito a que lo lea, todo el capítulo 10 y 11, Pedro está hablando de una experiencia que tuvo. Aparece en escena un centurión romano llamado Cornelio, que estaba en su casa, donde habían muchas personas que habían creído en Cristo, pero que eran gentiles y oraban a Dios y participaban en comunión y en relación con ellos y en ofrendas para el Señor. Y en esa oración que ellos hacían, Dios le manifiesta cómo realmente Él se va a mover efectivamente en ellos. Y lo primero que Dios hace es que se le aparece en una especie de visión a Pedro. Y Pedro ve un montón de, un listón que va descendiendo del cielo y se pone enfrente de él. Pedro con mucha hambre, y Dios pone en ese listón un montón de animalitos
que la ley prohibía que los judíos comieran. Cochinitos, animalitos con pezuñas, todos estos animales que en el antiguo pacto Dios había establecido que no podían comer, todo lo puso ahí. Y le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro desobediente, todavía, no, Señor, en mi vida he comido de estos animales. Si esto en la ley es una aberración, ¿cómo voy a hacer yo esto? Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y luego de esa visión, él lo manda a la casa de Cornelio a predicar y a imponer las manos sobre ellos. Y relata la historia de que estaba Pedro predicándoles cuando de repente el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que estaban ahí. Y así como lo que sucedió en Hechos 2 en Pentecostés, lo mismo estaba pasando, pero ya no con judíos, sino ahora con gentiles. Y Pedro entonces pudo entender la visión y dijo, de veras, Dios no hace acepción de personas. Pero los judíos que eran de la circuncisión le reclaman a Pedro, ¿cómo es que estás predicando con ellos? ¿Cómo te metiste a la casa de estos incircuncisos? Y Pedro les empieza a contar, es que me pasó esto, y cuando llegué sucedió esto, y el Espíritu Santo se derramó para todos ellos, y entonces ellos expresan estas palabras, y dijeron, entonces oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No fue solo para ellos, sino ahora es de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y ahí estamos nosotros. Y ahí aparecimos nosotros por gracia de Dios. Tú no llegaste a una realidad de arrepentimiento por tu capacidad humana y por un sentido de culpa. Tú y yo llegamos al arrepentimiento, a un volvernos a Dios y a un cambio de mentalidad, porque Dios definió darnos arrepentimiento para vida. Amado, de ti esto jamás hubiera nacido, jamás hubiera sido realidad, porque tú lo que estabas era muerto en delitos y pecados. Jamás de ti hubiera nacido, tengo que acercarme al Señor. Pero Dios nos concedió arrepentimiento para vida. Y el apóstol Pablo también reafirma esta idea. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 24. Del 24 al 26. Segunda Timoteo 2, 24 al 26, dicen las escrituras. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pablo reafirma esta idea como quien da esa capacidad de arrepentimiento es Dios. El que provee esa capacidad de arrepentimiento es Dios en nosotros por la obra de Cristo Jesús. Por eso lo que insta es a que los que enseñan, a que los que predican sean amables con todos, que no estén maltratando a la gente. Por eso, en serio, a mí me da mucha pena cuando miro en las redes a predicadores diciéndole a la gente barbaridades, que caras de chucho, que marranos. Y lo que más me preocupa es la gente que les aplaude.
Eso está peor. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, no sean contenciosos. Los siervos del Señor deben de ser amables con todos, aptos para enseñar, sufridos. ¿Por qué? Porque si corrige con mansedumbre a los que se oponen, quizá Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso el maestro, el que predica, el que enseña, no debe hacerlo desde el enojo, desde la cólera, sino desde el entendimiento de la verdad de Cristo. Porque el que da el don de arrepentimiento, el que da ese regalo de arrepentimiento es Dios. Entonces, amados, esto es glorioso. Proviene exclusivamente de Él. Si tú hoy estás acá reunido y puedes crecer en esta palabra de gracia y realmente cambiar tu mentalidad y volverte del pecado plenamente a Dios, no fue porque tú lo elegiste, fue porque a Él le plació darte arrepentimiento para vida. Amados, el llamado al arrepentimiento es un mandato claro en las Escrituras: arrepentidos y convertidos. No se trata de una opción secundaria, sino de una respuesta obediente a Dios para volvernos a Él con todo nuestro corazón, a un cambio de mente y sujeción de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es un rendir plenamente nuestra vida a Él en todas las cosas. No es un asunto externo lleno de rituales, sino es una experiencia en el Espíritu que nos lleva a la comunión con el Señor. Y en esta demanda, la Biblia nos recuerda que el arrepentimiento es un don que proviene de Dios, no de nuestra fuerza, sino de la obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, de juicio y justicia. Y por eso podemos reconocer y recibir esa gracia gloriosa del Señor en nosotros. Así que, amados, escudriñemos cómo nosotros vivimos, si es desde el remordimiento o realmente hemos podido recibir esta realidad de gracia de Dios en nosotros y hemos llegado a una realidad de expresión de arrepentimiento, donde nos hemos vuelto plenamente del pecado a Dios y estamos sometidos a un proceso de una renovación plena en nuestro entendimiento. Y damos gracias a Dios porque todo viene de Él. Jamás se te hubiera ocurrido a ti. Nunca hubiera nacido de ti. Dile al que está a la par, gracias a Dios, depende de Él y no de ti. Si fuera por ti, tú seguirías muerto en delitos y pecados. Gloria al Padre, porque nos dio el don de arrepentimiento a la vida. Aleluya. Póngase de pie. Oramos y démosle gracias a Dios y pidámosle que sea ese don también avivado